Y hoy por pedido de una oftalmóloga ya con un tiempo en el mercado, quería que le hablara de cómo, en qué consiste un patrimonio balanceado. Desde luego que para residentes, usualmente uno no tiene mucho patrimonio cuando está en la residencia, pero creo que les puede servir para no meter las patas muy duro, porque en el área financiera casi todos los médicos metemos las patas, pero pues que no las metan tan feo y que comiencen a planear su vida financiera. Y para los pocos oftalmólogos que hay aquí que ya tengan algún patrimonio, pues sí, sí espero que les pueda ayudar en algo. Vamos entonces a comenzar. No alcancé a hacer la encuestica que siempre hago, pero ahí los pongo a que ustedes respondan en su mente y a que piensen pues en lo que vamos comentando. Lo primero que les voy a decir es que vamos a hablar en dólares. Y claro, todos estamos acostumbrados a pensar en pesos y esa es nuestra moneda, pero pensar en pesos cuando pensamos en largo plazo tiene problemas. Miren, esta es la inflación en dólares de 5 años, ¿no? Y con esto ustedes tienden a pensar que es muy estable o que es muy bajita, pero miren que aún en dólares, si lo miramos a 20 años, pues nos movemos entre 2 y 3 la mayor parte del tiempo, pero se ha llegado en algunos años desde el 60, esto creo que fue por el 2000 o 80, a tener hasta 15%. Entonces, si bien es estable, es lo más estable que podemos hablar, pues tampoco es tan estable. Si nos comparamos con otras monedas, eh, el dólar es en valor probablemente la mejor, no necesariamente la más estable, pero ustedes ven aquí el euro, pues si ustedes ven al principio y al final, y esto no son sino 5 años, pues está muy parecido, hace unas pequeñas variaciones. El yen tal vez es el que más variaciones hace, pero finalmente al principio y al final no están tan distintos. En cambio el dólar sí está un poquito más alto al final del periodo. Si lo comparamos con el peso, pues miren que la escala aquí es de 35, ¿sí? Mientras que antes estábamos mirando escalas de 5. Y solo en los últimos años, pues esto se ha nivelado por acá, por debajo o alrededor del 5. Pero tuvimos mucho tiempo en los 20 y hasta en los 30. Entonces, el peso, pues es una moneda que si uno trata de planear en pesos a largo plazo, pues le puede dar de pronto sorpresas muy desagradables. Y miren lo que significa esto. Si usted tiene un capital de 1.000 millones de pesos, de dólares, con una inflación promedio del 3%, solo del 3% promedio en 20 años, pues ya no tiene sino 625.000. O sea que en 20 años, con solo 3%, usted puede perder un buen chonco. Si hablamos de pesos y el promedio de los últimos 20 años en Colombia es 4,7, pues a los 20 años tiene la mitad, ¿sí? Entonces el efecto es bien importante. Si estamos pensando en largo plazo. Ahora, ¿qué tal si la inflación es 25, como fue durante varios años? ¿Sí? Un periodo largo. Miren lo que queda su patrimonio. Queda en un 15% de lo que tenía.
Miren la proyección que hacen ya bancos, estas no son cálculos hechos por mí, sino desde 1985 como eh, el 58% en dólares se ha perdido el valor. Si usted tenía $1.000 en 1985 y los tuvo ahí guardaditos quieticos, pues para esta época ya no tiene sino 50 y, no, $42, $420. Entonces, así hablemos de dólares, eh, pues la inflación es un elemento muy importante a tener en cuenta, pero por lo menos uno puede hacer cálculos en dólares y tener, digamos, un valor razonable, porque es que además de la inflación entra el cuento de la devaluación. Y aquí tienen que más o menos hasta los 80 la devaluación del peso pues fue muy gradual, muy lenta, pero de ahí para acá uh, la devaluación ha sido fuerte, ¿no? Mm, entonces, si a la inflación le agregan devaluación, pues esto es lo que pasa. Que si usted considera un escenario estable en donde la inflación y la devaluación estén estables, uh, pues ese ahorrito de 1.000 puede ser $1.000.000, puede ser $1.000.000 de pesos, pues al cabo de 20 años tiene 625.000, como les mostraba. Si es en pesos, en un escenario estable, eh, juntando devaluación con inflación, pues usted tiene la cuarta parte. Y si es un escenario inestable, que perfectamente se puede dar en estos países, pues usted puede tener menos del 10%, ¿sí? Colombia es considerado pues país emergente, país de alto riesgo, donde la política puede tener un efecto muy importante sobre la economía, cosa que no ocurre en las economías más desarrolladas, donde ya tienen muy claro qué es lo que mueve la economía y la separación de la economía y las políticas del Estado. Hay una política monetaria muy clara, hay monedas muy estables. Entonces usted puede tener gobiernos de derecha, de izquierda, pero la economía no se sacude. En cambio, en nuestros países, en la medida en que entran gobiernos estatistas, pues ustedes conocen perfectamente el ejemplo de Venezuela, de Argentina, de lo que ha ocurrido pues en todos los países que tienden hacia la estatización, que ocurre una inflación marcada y una devaluación muy marcada. Este escenario que pinto es escenarios históricos de Colombia, ¿no? No hablemos pues de Venezuela o Argentina, donde han ocurrido verdaderos desastres, pues, gracias a la estatización. Entonces, volvamos al cuento del ingreso del oftalmólogo, pero ya puesto en dólares. Y esto fue lo que contestaron los oftalmólogos en la entrevista. Más yo les decía que con las investigaciones de contadores y declaraciones de renta, hemos estimado que el promedio del oftalmólogo colombiano en el promedio de una vida de 20 años hace unos $100.000 al año, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con eso. Y la primera observación que les hago es, usted debe conocer sus ingresos. Y eso no me diga que su contador lo sabe, porque su contador sabe lo que usted presenta para declaración de renta y no necesariamente es eso. Entonces, pues, en el curso que yo tengo ahí montado, que puede acceder cualquiera, pueden acceder a estas hojas y usted debe llevar esto como una hoja aparte, personal, donde usted tiene claro qué le ingresa por cada una de las entidades con las que tiene contrato, qué le ingresa a través de una empresa como la clínica, qué le ingresa en efectivo, qué le ingresa de particulares,
debe tener eso claro, o cualquier otro ingreso que no necesariamente está reflejado en la declaración de renta. Y ustedes llevar esto mes por mes, año por año, ¿sí? Tiene unas hojitas donde simplemente copia. Una vez que arma su hoja para usted, usted lo copia cada año y va llevando pues la evolución a través de los años, ¿sí? De qué le va pasando con cada una de estas cosas. Eso es fundamental, pues, conocer sus ingresos. Lo otro es conocer sus gastos, y yo les mencionaba un appcito que yo uso que me parece muy práctico, que se llama Cuentas Claras, y en donde tiene la ventaja de que es compartido. Entonces, por ejemplo, si con su pareja o con alguien, una secretaria que le haga gastos, usted lo puede compartir y entonces le integra todos los gastos. Es muy rápido, muy fácil de llenar. Los gastos de efectivo, lo que llamamos los gastos hormiga, muchas veces se quedan por fuera de esto, y, y usted no sabe, o sea, le entra una plata en efectivo, gasta una plata en efectivo y realmente no sabe ni cuánto se está ganando ni cuánto está gastando. Este appcito pues le hace un sumario. En todo momento usted puede mirar ese informe y ver cómo va en sus distintos gastos. Entonces, una vez que tiene sus ingresos y sus gastos, pues usted debe hacer un balance anual. De nuevo, no es la declaración de renta, porque la declaración de renta es un cuento y otro cuento es la realidad. Y entonces usted debe llevarlo año por año, en donde usted tenga sus activos, es decir, los bienes que tiene, lo que pueda tener en efectivo, lo que pueda tener en distintos bancos, pues cuentas o en efectivo en una caja, el inventario de sus consultorios, de sus activos profesionales, el inventario de su casa, muebles, electrodomésticos, cuadros, lo que sea que tenga en su casa, y el valor de su propiedad raíz, ¿sí? ¿Cuánto vale? ¿Y cuánto valen estas cosas a valor real actual? No es cuánto le costaron, no es cuánto se imagina usted que lo puede vender, sino hacer todo el esfuerzo para que esto refleje la realidad. Y la realidad es, si yo saliese a vender esta unidad o esta lámpara vendidora, ¿cuánto me dan por ella? Y si yo saliese a vender mi nevera, ¿cuánto me dan por ella? Y póngase en la realidad, porque eso es muy bajito, no tiene nada que ver con el precio de compra. Y allí mismo pone al final del año sus deudas, lo que le debe a banco, lo que debe hipotecas, lo que debe por cualquier tarjeta de crédito, si es que comete ese error de usar el crédito, la tarjeta de crédito, que ya les decía que es un error terrible, porque eso se le come el 30% de sus gastos y por lo tanto se le come toda la capacidad de ahorro. Entonces usted tiene un total de bienes, un total de deudas, y este es el valor neto, ¿sí? Esto es lo que los americanos llaman el net worth, lo que usted vale. Cuando ustedes les dicen que Jeff Bezos vale 300 o 400 billones de dólares, esa es la cuentica que le hacen. ¿Cuánto tiene en activo, cuánto debe y cuál es el neto? Y eso es un dato que usted tiene que ir conociendo año a año y que idealmente debe ir aumentando, ¿sí? Porque usted debe ir aumentando su patrimonio. Entonces, ese balance anual es fundamental. Ahora, recuerde que para que su patrimonio de verdad aumente, vuelvo a insistirle en esto, usted debe iniciar la vida con unos gastos que estén por debajo de sus gastos regulares. De manera que usted ahorre desde que inicia la vida, arranque a ahorrar, y solo lo que le queda después del ahorro es lo que usted decide que va a gastar. De esa manera usted construye patrimonio. Si usted hace lo que hace la gran mayoría de la gente, lo que le aconsejan
la gran mayoría de los que le van sobre todo banqueros, lo van a asesorar, usted arranca la vida gastando mucho porque tiene capacidad de pago. Y ese es un error muy grande, creer, no, es que yo puedo pagar eso. Yo me compro ese Mercedes-Benz porque la cuota mensual yo la puedo pagar. Yo me compro esa casa porque la cuota mensual yo la puedo pagar, porque tengo una capacidad de producción. Y usted no se da cuenta que está pagando unos intereses que se le están comiendo, los intereses se le comen la capacidad de ahorro. Su patrimonio muchas veces, en vez de aumentar, está disminuyendo. Yo me he encontrado con colegas, con parientes, con gente que no se sienta a hacer la cuenta, simplemente encuentra que puede pagar sus cuentas día a día y está al día y con eso está satisfecho, pero cuando se hace el balance patrimonial está perdiendo patrimonio cada año. Entonces, Warren Buffett, pues que sabe algo de hacer un patrimonio, eh, dice, no ahorre lo que queda después de gastar, gasta lo que queda después de ahorrar. Y ese es un consejo pues que viene de las abuelas y de hace mucho tiempo, pero aplicarlo y volverlo realidad pues no es tan fácil. Acuérdense los que estuvieron en esa charlita, esta es más o menos la distribución sobre $100,000 anuales, la distribución de lo que son unos gastos bien planeados, ¿no? Alrededor del 30% en vivienda, alrededor del 20% se le va a ir en impuestos, un 15% en salud, pensión, un 8% en transporte. Debe ahorrar desde que arranque un 10% y un 17% en todos esos gasticos pequeños, pues que llamamos gastos hormiga y que no vamos a entrar en detalle aquí. Esta parte es clave, esta parte se le desaparece donde usted use para estas cosas una tarjeta de crédito. ¿Sí? Entonces, volvemos a insistir de que medirse no es obsesionarse por el dinero, es planear, es poner unas metas claras y es eventualmente librarse de la presión del dinero. ¿Sí? Y que el mejor momento para empezar a invertir es hoy. El otro mejor momento fue ayer. Desde luego que estamos hablando de personas que generan ingresos, ¿sí? Pero mucha gente tiene la idea, yo cometí ese error, de que uno no comienza a ahorrar o a invertir, sino ya muy avanzado en la vida. Y eso es un error. Desde que usted arranca, debe ponerse una meta de ahorro. Y esto, pues es crítico, y aquí encuentro yo a muchísimos colegas, no solo oftalmólogos, sino médicos, y es que no miden, entonces se imaginan un ingreso, y eso los lleva a ser desbordados en los gastos, y obviamente eso les altera el juicio clínico, porque está la presión económica y comienzan a hacer procedimientos innecesarios, ¿sí? Entonces, mire, sobre un ingreso neto de 200, no, aquí cómo fue, creo que aquí se me quedó todavía en pesos, pero este era un ingreso neto de 100 en dólares. Y si usted hace un aporte anual del 10% a 30 años con unos intereses del 7%, pues usted va a tener $1.000.000 en su pensión voluntaria, va a tener cercano al $1.000.000 en su pensión obligatoria y más o menos la mitad en ahorro a través de su vivienda o en las inversiones que ha hecho de vivienda. Entonces, si usted es juicioso con ese plan, al final de su vida, pues usted tiene alrededor de $2.5 millones, que internacionalmente para clase media, no para gente tremendamente exitosa o tremendamente rica, se considera que es el estándar. Uno debe terminar la vida
inclusive en Estados Unidos, en Europa, lo dicen con 3 millones de dólares. Si usted termina la vida con 3 millones de dólares, pues usted está bien, usted llevó una vida ordenada y va a tener la posibilidad de un retiro decente. Para Colombia esto es bastante bueno y usted está en el top 2% de ingresos de la población. Entonces, llega el momento en que usted tiene unos recursos, o sea, si usted es cuidadoso y sigue estos consejos, llega un momento en que usted tiene una disponibilidad de recursos, una plata, y la pregunta que comienza a tener es, ¿y ahora qué hago con la plata? ¿Sí? Y la respuesta es muy sencilla: diversificar, diversificar, diversificar. No meta todos los huevos en una sola canasta. Hay unas increíbles y muy tristes historias de gente que no tiene esto claro. Y muchas veces llegan al final, hacia el final de la vida, y hacen cosas como que reciben un ingreso pensional grande, un ingreso de cesantía grande, y cogen y meten todo en lo que él cree que es el gran negocio, la microempresa, el restaurante, lo que sea, y eso fracasa, porque el 80% de los emprendimientos fracasan, ¿sí? La posibilidad de que usted le pegue a un emprendimiento bien no es muy alta. Entonces, meter todos sus huevos en un emprendimiento que tiene altas posibilidades estadísticas de fracaso, pues es un error tremendo, ¿sí? Y yo, pues, a lo largo de la vida he tenido oportunidad de conocer muchísimas historias que uno dice, se agarra la cabeza y dice, ¿cómo es posible que esta persona haya cogido todos sus recursos y los haya metido en una sola cosa de alto riesgo? Que si le pega, pues de pronto le va a ir muy bien, pero es que tiene alto riesgo de que no le pegue. ¿Y qué es para mí diversificar? Esto no es sacado pues de consejería de inversionistas profesionales, pero es más bien de la realidad de lo que le ocurre a todo el mundo y un poco de la realidad de lo que me ha ocurrido a mí, y que creo que es un balance razonable. Y es que la mitad de sus recursos esté en propiedad raíz y la otra mitad esté en papeles, ¿sí? Pero aún propiedad raíz, la gente tiende a pensar que propiedad raíz es una inversión súper segura, pues que eso no tiene pierde, que usted compre lo que compre, haga lo que haga, le va a ir bien, y no es así. Los gringos, los expertos en propiedad raíz dicen location, location, location. O sea, cuando vaya a comprar algo, mire muy bien el potencial de crecimiento. Siempre va a ser una apuesta, siempre va a ser tomarse un riesgo, porque hay barrios que pintan bien y se terminan dañando, hay barrios que pintan regular y se terminan arreglando. Entonces, entre más se informe, entre más conozca usted el sitio, por eso la mayoría de la gente compra en su ciudad, ¿sí? Porque es la que conoce y la que sabe para dónde va. Mi padrastro me hablaba de las 3 R's para comprar propiedad raíz. Decía, no compre al lado de risco, ni río, ni rico. Risco, pues ustedes han visto lo que significa vivir en riscos en Cali, ¿no? Se derrumban y se va con casa y todo para abajo. Y a veces, si ustedes miran riscos en países desarrollados, en Estados Unidos, en Finlandia, en muchos sitios donde tienen técnicas constructivas buenas, ¿qué es lo que usted esperaría que va a hacer? Se va para abajo. Entonces, tienen muy bonita vista, son muy encantadores, pero no se vaya a trepar a una loma, no vaya a comprar un edificio, una casa, en donde hay una loma, donde hay un risco ahí para abajo. Primero porque se puede ir usted mismo por ahí para abajo, pero eventualmente se le puede ir la casa entera, ¿sí? El río, pues es obvio también, y ahora con estos aguaceros lo están viendo. Pues si usted
está en la ribera de un río, eh, pues la posibilidad de que algún día lo coja una inundación brava y le dañe su inversión, pues es muy alta. Entonces, mire muy bien, y en general agua, ¿no? Porque si compra al pie del mar y muy a ras del mar, pues se va a meter en un lío. Nosotros cuando nuestro hijo Eduardo entró a medicina, nos fuimos a Nueva Orleans a comprar un apartamentico, pues, y él lo primero que nos dijo era, pero papá, usted sabe que Nueva Orleans se va a inundar, ¿cierto? Y yo le dije, pues sí, pues son los cálculos. Me dijo, no, es que hay unos estudios muy bien hechos que dice que cada 100 años esta ciudad queda bajo agua. Y llevamos 108 del último, o sea que estamos pasados 8 años. Yo le dije, sí, pero bueno. Entonces, ¿para qué nos sirvió eso? Para irnos con un altímetro a ver los apartamentos, y donde el apartamento, la mayoría de Nueva Orleans, está bajo el nivel del agua. El 80% de la ciudad está bajo el nivel del mar. Entonces sí nos sirvió para decir, este está a menos 1 metro, a menos 2 metros, no, ni lo vemos, ni entramos. Vamos a este que está a 3 metros por encima del nivel del mar, que era un sector relativamente pequeño de la ciudad. Compramos allí y a los 15 días ocurrió Katrina. A los 15 días de cerrar el negocio ocurrió Katrina y se inundó Nueva Orleans y estuvo desocupada la ciudad 1 año, ¿sí? Pero el apartamento no se inundó y la propiedad no se perdió, ¿sí? Cuando yo compré el lote de la clínica, una de las cosas que hice fue, en medio de un aguacero de estos épicos que hay aquí, cogí el carro y me fui a ver qué pasaba. Y eso todo se inundaba, la novena se inundaba, todo se inundaba. Entonces lo primero que le dije al arquitecto es, el edificio tiene que estar 1 metro por encima del nivel de la calle. Me dijo, no, pero eso es un lío, porque entonces la subida, la bajada, el parqueadero, yo no quería, tiene que estar a 1 metro por encima de la calle, porque esta vaina se inunda. Y eso nos ha salvado, pues, tremendamente. Entonces, mire el agua, mire no solo que sea un río, sino mire el agua, cómo se comporta el agua en su sitio, y eso va a ser un elemento muy importante. Y la tercera R, la de los ricos, pues yo le decía, ¿por qué los ricos? Él, que era muy rico, decía, porque los ricos son unos hijueputas todos, son muy malos vecinos, ¿no? Pero en realidad eso yo lo he traducido a ubíquese en un barrio que sea más o menos acorde con lo que usted es y con su casa. O sea, no meta una casa de pobre en un barrio rico o una casa de rico en un barrio pobre, sino que eso sea más o menos concordante. Y lo otro es que si usted se inclina, como mucha gente dice, no, yo creo es en la propiedad raíz. Yo todo lo voy a meter en propiedad raíz, a mí no me gustan los papeles, yo no creo en esas inversiones. Y ve usted que de pronto compran 5 apartamentos en un edificio, 3 casas en un barrio. O sea, el riesgo lo concentra. Pues si lo va a hacer, por lo menos disperse el riesgo a distintos niveles socioeconómicos, distintos barrios. Vamos a hablar entonces de papeles, que es, digamos, la parte más difícil. ¿En qué papeles puede usted invertir? Y eso se puede hacer en Colombia. En Colombia usted abre una cuenta de inversión y tiene acceso a todos estos papeles, ¿sí? Los principales grupos de papeles son bonos. Los bonos pueden ser del gobierno o pueden ser de empresas. Y los CDT son unas especies de bonos que emiten los bancos. O sea, usted le entrega una plata y el emisor le dice, bueno, yo le devuelvo esta plata dentro de 1 año, 3 años, 20 años y le voy a pagar este interés mensual. Entre más largo el plazo y más sólido el emisor, más bajito el interés. ¿Alguno de ustedes sabe cuánto está el interés de bonos del gobierno en Estados Unidos en este momento? Si usted va a coger un papel del gobierno, si alguien tiene la cifra en la cabeza, tírela. ¿O cuánto está un CDT? Por debajo del 1, ¿sí? Yéndole bien, logra el 1% anual, ¿no? Estamos hablando. Y en Europa, negativo. Usted tiene que pagar para que le reciban la plata. Entonces,
Los bonos dependen mucho de la situación económica, o sea, el interés va con la situación económica. Si la situación económica va para abajo, las tasas van para abajo. Si la situación económica está inflacionaria, las tasas van para arriba. Entonces, a pesar de que el bono es algo muy estable o el CDT es algo muy estable, pues usted tiene que haber cogido uno hace mucho tiempo cuando estaban buenos y haberlo cogido a largo plazo, y eso es casi imposible. Casi nadie se va a comprometer a pagarle un interés alto por largo tiempo. Generalmente, en la medida en que el plazo aumenta, pues el interés baja. Pero son papeles seguros siempre y cuando usted se vaya con gobiernos, por ejemplo, el gobierno americano, gobiernos europeos. De resto, papeles de gobiernos emergentes, pues son de riesgo. Colombia eh, es un riesgo moderado, ¿sí? Y usan estas siglas de AAA, AA, B, creo que Colombia somos B más, una cosa así. Pero si usted va a coger el gobierno americano, pues es AAA, o si va a coger una gran empresa, es AAA. Obviamente, entre menor el riesgo, más poquito le pagan. Si usted va a coger bono, en este momento a comprar un bono de Argentina o de Venezuela, pues le pueden pagar el 15-20%. La probabilidad de que su plata no aparezca nunca es muy alta. ¿Sí? Están las acciones. Y las acciones, pues es una forma de estar metido en la economía, porque cuando se crea una compañía, pues entran socios, ponen una plata, y eso pues ya el capitalismo lo volvió de un tamaño enorme, en donde las acciones pues se transan en bolsa y usted puede comprar y vender acciones libremente en la bolsa, y eso pues es la esencia del capitalismo, es el mercado de capitales, donde la gente, cualquier cristiano, puede meter plata. ¿Qué ocurre en realidad? En realidad ocurre que hay fondos manejadores, por ejemplo, los fondos de pensiones de muchos países son los grandes inversionistas. Entonces, el capitalismo se pinta como algo horrible, en donde unos súper ricos están manejando la economía del mundo. Pues en realidad, la plata es la plata de todos los que están ahorrando en el mundo. Lo que pasa es que sí son unos personajes los que toman las decisiones. Entonces, visto en su aspecto positivo y sano, esos personajes están buscando empresas bien manejadas, con ideas buenas, con servicios buenos, para meter la plata ahí, porque esas son las que funcionan. Y cuando eso funciona así y funciona en un alto porcentaje, pues el capitalismo genera riqueza. Y por eso es que el capitalismo le ha ganado al socialismo en términos de generación de riqueza, porque en el socialismo son unos personajes dueños de todo lo del Estado, y unos poquitos personajes deciden qué apoyan y a dónde va la plata. Y no es por productividad o eficiencia, sino por lo que al personaje le parece, de pronto porque es pariente suyo. Entonces, es mucho mayor la concentración del poder en el socialismo que en el capitalismo, cuando la imagen que le logran vender a la gente es la contraria, que el capitalismo es la concentración del poder económico en unos pocos. No, en el capitalismo está mucho más regado. Lo que pasa es que sí hay personajes que hacen trampa y que hacen las cosas mal hechas, y eso es lo que suena, y eso es lo que le ha dado la fama mala al capitalismo. Pero el capitalismo, cuando funciona con todos sus balances y controles, funciona pues bastante bien. En acciones hay mil combinaciones, pero una de las cosas que se deben entender son los índices. Cuando usted junta, digamos, las 500 empresas más importantes de Estados Unidos y cuánto valen en promedio, entonces usted tiene un índice que es el Standard & Poor's 500, ¿sí? O cuando usted junta las empresas de tecnología, entonces usted tiene un índice que es el Nasdaq. Y uno puede comprar el índice, o sea, yo no compro una empresa, sino que compro el promedio de todas las empresas. Y esa es una forma de invertir o de manejarse
sin tener que estarse quebrando el coco. Bueno, yo creo que ahora es IBM, o yo creo que ahora es Apple, o yo creo que ahora es Google. Y ahora les voy a mostrar unas tablas de acciones. Los fondos son personajes que recogen plata del público e invierten con todas las estrategias habidas y por haber. Hay miles de fondos y miles de estrategias. Unos de acciones, otros de bonos, otros mixtos de acciones y bonos. Están los llamados hedge funds, los fondos de derivados. Eso se vuelve un campo pues extensísimo y conocerlo pues usted tiene que estudiar muchos años para solo entender cómo funciona eso. Y ahí es donde, debido a la complejidad, se presentan muchísimas trampas y muchísimos engaños. Y están lo que se llaman las commodities, o sea, los insumos reales de la economía. Los metales son muy fáciles de entender y todo el mundo puede invertir en eso, en oro, y ustedes le pueden seguir el precio al oro, pero está todo lo demás, ¿sí? Toda la comida se regula en el mercado por oferta y demanda y usted puede invertir. Y ahí funciona mucho invertir en futuros, que eso se vuelve una forma de apostar. Yo creo que el arroz va a estar a tanto dentro de un año, entonces yo compro y si está más, pues gané plata, si está menos, pues perdí plata. Ya son formas más complejas de invertir. Si usted está en renta fija, esto le da una idea de cuánta plata necesita tener invertida para tener $20,000 de renta al año. $20,000 son 60 millones y usted puede estimar que con $2 millones usted puede generar una renta de unos $40,000, que son unos 120, 140 millones, o sea, con 10 millones de pesos mensuales, pues usted se da un nivel de vida más o menos razonable en Colombia. Pero miren lo que pasa. Si usted va a invertir en un papel muy seguro como son los US Treasury, o sea, los bonos del Tesoro americano, pues usted necesita $1 millón, ¿sí? Porque le pagan muy poquito. Y esto ya está viejito. Este es un papel, un documento que me pasaron hace unos meses, o 1 o 2 años. Esto hoy en día está todavía más bajo. Pero en la medida en que usted se va a bonos de compañías, de corporaciones, inclusive a AAA, pero con 2A minúsculas, donde ya le pagan el 2.77, pues usted no necesita tanta plata. Y así, si se va bajando en riesgo, pues necesita menos plata porque le van a pagar intereses mayores. Aquí está corriendo muy poquito riesgo y recibiendo poquita plata. Aquí está corriendo mucho más riesgo, pero recibiendo más plata. Y esas son las decisiones que la gente toma cuando hace inversiones. Ahora miren ustedes la diferencia en lo que representa el crecimiento del mercado de la bolsa de valores, o sea, de las acciones. Estos dos de arriba son acciones, ¿sí? Si usted tenía $1 en 1926, hoy en día tendría $40,000 si lo metió en acciones, ¿sí? Y el crecimiento del 26 acá, $40,000. Mientras que si usted lo puso en un papel de renta fija, pues escasamente está por encima de la inflación, ¿sí? Ese dólar en inflación serían $14 y usted se estaría ganando $10 en todo ese periodo de tiempo. Estamos hablando de casi 100 años, ¿no? Nadie pues invierte a 100 años, pero pues es como para darles una idea de lo que pasa pues en el largo tiempo. Este es un poco menos largo tiempo del 45 para acá y de cómo inclusive la renta fija está por debajo de la inflación, o sea, usted perdería plata. Si usted pone su plata muy segura, usted al cabo de los 60, 80 años ha perdido plata.
Si usted se arriesga en el mercado de acciones, pues sí puede llegar a crecer, pero se está tomando un riesgo, porque si usted entra aquí y sale aquí, pues perdió un mundo. Si entra aquí y sale acá, perdió un mundo. Entonces usted, ahí en el mercado de acciones, usted lo que tiene que tratar es de entrar aquí y salir acá. Y de esa manera es que se hace plata. ¿Sí? Este es el crecimiento de la bolsa de valores y usted ve cómo cada uno de los eventos mundiales de importancia han significado una caída, pero luego la bolsa vuelve y se levanta. Entonces, si usted aguanta, si usted tiene nervios para decir, no, yo metí $100 en este grupo de acciones, $100,000 en este grupo de acciones, y ahora valen 20,000, y usted queda quieto y no sale con el pánico y se da la pela de perder $80,000, no, que queda quieto allí. Aquí va perdiendo 80,000, pero aquí vuelve y lo recupera. Pero esto pueden ser 3, 4, 5 años a veces, ¿no? Entonces se necesita tener nervios de acero. No, en acciones no solo es el valor de la acción, sino los dividendos. Hay muchas acciones que dan dividendos y los dividendos son buenos. Y aquí ven que el dividendo va más o menos paralelo. Hay épocas en donde el dividendo es mucho mejor que el valor de la acción o mucho menor que la valorización de la acción. Entonces es algo que debe tenerse en cuenta. Y cuando decimos diversificar en acciones, por ejemplo, hablamos de diversificar en países. No todo debe estar en Estados Unidos. Miren ustedes, cuando Estados Unidos le va bien, esto es relación, ¿no? Es performance relativo. Cuando a Estados Unidos le va bien, de pronto a Europa le va mal. Cuando a Europa le va mal, a Estados Unidos le va bien. Entonces, esa relación entre lo que invierte en un sector o en un país y otro puede cambiar. Y cuando usted está diversificado y tiene cosas en distintos países, pues esta curva no le hace estas gracias, sino que es más bien plana. ¿Sí? ¿Y qué es? ¿Cómo distribuye usted su patrimonio? En la estrategia que adopta es la parte más importante para el retorno que finalmente obtiene. Y esa estrategia, como les digo, es diversificación. El tiempo en el que entró en el mercado, el tipo de acciones que escogió, no tiene tanta importancia, es su estrategia. Y la estrategia que en general se recomienda es tener una mezcla de acciones y bonos. Miren ustedes lo que es cuando se tiene la mezcla de solo acciones, pues la rentabilidad es mayor. Cuando se tiene solo bonos, la rentabilidad es mucho menor. Pero en promedio, ahí está con una rentabilidad estable. Entonces, los que quieren dormir bien se ponen en la mezcla. ¿Sí? Y esta es una recomendación muy usual. Haga un portafolio que sea 60-40, ¿sí? En donde el 60% sean acciones y 40% sean papeles de renta fija. Y con los años eso va cambiando porque su aversión al riesgo, cuando usted está joven, usted se puede dar una pela grande porque usted tiene la capacidad de producción intacta, ¿sí? Y usted se puede recuperar. Pero ya cuando a medida que se va haciendo viejo, usted va teniendo cada vez más aversión al riesgo, porque si usted se da una pela siendo viejo, pues ya no tiene tiempo para recuperarla, ¿no? Entonces esto es lo que se llama el rebalanceo del portafolio. Usted puede arrancar con 50-50, pero las acciones les está yendo muy bien, entonces usted se va a 70-30, 80-20, pero luego comienzan las acciones a irle mal y usted vuelve a 50-50. Y con esas estrategias eventualmente logra un equilibrio. Miren ustedes cómo se comporta esto con los años. Cada colorcito es un tipo de inversión.
por ejemplo, aquí en promedio, las acciones en Estados Unidos pues son las que han funcionado mejor en este periodo. Desde el 2009 al 2019 han dado el 13%. Pero aquí tiene toda la cantidad, mire un portafolio diversificado, donde ustedes ven que el riesgo ha sido poquito, ¿no? El amarillo se ha mantenido allí. Entonces usted está ahí como en el 7, ¿sí? Mientras que hay otra cantidad de mm, inversiones en donde usted puede estar por acá y de pronto está por acá y de pronto está por acá, pero en promedio está por acá, o otras en donde en promedio está por acá, pero ha tenido momentos altos y bajos. Entonces, qué tanto aguante tenga usted para que las cosas cambien de valor, pues en un momento dado determina por qué camino se va. Entonces, ustedes saben, el objeto de esto, de darle esta indicación, es que ustedes logren construir un patrimonio y no lo pierdan, pues con su trabajo, porque es que el trabajo de nosotros es duro. O sea, usted no es que montó una fábrica y puso 50 tipos a trabajar y le revientan, sino que usted está al pie de la registradora todo el tiempo y si usted no trabaja no hay nada. O sea, usted se gana cada pesito. Entonces, hacer pendejadas con la plata es algo muy triste para alguien que se la gana con tanto trabajo y con tanta dificultad. Y es verdad que la plata no hace la felicidad, pero ayuda, berracamente ayuda, o sea, sí, sí es mucho más. Más, y esta es una forma cómica de verlo, ¿no? No hace la felicidad, pero sí quita los nervios. O sea, una vez que se tiene una platica y una base y un patrimonio y se lo sabe cuidar, pues la vida transcurre como con más tranquilidad. Pero también es cierto que no se trata de obsesionarse con la plata, porque si uno no piensa sino en la plata, eso es una forma de pobreza severa, porque uno vive obsesionado por guardar y acumular, y solo pensar en la plata es muy negativo. Si todos sus sueños se convierten en oro y plata, y esto lleva mucho tiempo, pues, en la historia de la humanidad, la gente diciendo estas cosas, ¿no? Ah, quien cambia felicidad por dinero no podrá cambiar dinero por felicidad. Y usted no puede volver de esto una obsesión. Si bien yo les recomiendo que se midan y que registren y que lleven y que que estudien un poquito las estrategias para conservar y mantener su patrimonio, pues tampoco se le puede volver la vida a eso, ¿no? Uno debe ser capaz de disfrutar la vida en la medida en que va mejorando su situación económica, ¿no? La familia no tiene precio, la salud no tiene precio, y esa es su verdadera riqueza, es mantenerse sano. ¿Y cuánta gente se enferma en la obsesión por hacer plata? ¿Cuántos médicos trabajando 36 horas, matándose por hacer plata y terminan enfermos? O a veces hacen plata y en la obsesión de crecerla, la terminan perdiendo y se les amarga la vida. Cuando uno debe saber, sobre todo uno siendo médico, oftalmólogo, educado, que el verdadero patrimonio lo tiene adentro. O sea, usted tiene la capacidad de sobrevivir con su trabajo. Y lo peor que le puede pasar es que se quede sin uno, pero ahí está usted. Si usted está sano mentalmente y físicamente y tiene una vida equilibrada, pues ahí tiene usted su capacidad de volver a producir el patrimonio. Entonces voy a terminar contándole unos cuenticos eh, que yo he tenido cercanos. Pues hay un familiar muy cercano mío siempre decía, tenía muy buena plata y decía, siempre hay que tener cosas, fincas, casas, cosas que uno pueda tocar, que uno pueda saber. No se meta con papeles, cuando en realidad los papeles son cosas también. O sea, si usted tiene acciones
de IBM o de Amazon o de Apple, pues usted puede ir allá y ver a Apple y ver que es un edificio el berraco y que es una organización la berraca y que usted tiene una pizquita de eso, pues. Pero la gente que es como primitiva en las inversiones cree que las cosas las tiene que poder visitar, tocar y pisar todos los días para que sean. Este pariente, con esa obsesión por las cosas, en un momento dado le pareció que Colombia era de muy alto riesgo y se fue y se compró, cogió casi toda su plata y la metió en unas fincas en Venezuela, porque allí podía pisar su tierra. Y hoy en día lo tiene prácticamente todo perdido, ¿sí? Entonces, esas reglas de sabiduría, eh, pues no son ciertas. Las cosas no son tan seguras como parecen. Otro cuento es de un banquero también muy cercano. Terminó su vida de banquero y terminó con un patrimonio bueno, como 5 millones de dólares. Eh, y él decidió pues que él iba a ser el Warren Buffett o el Carlos Slim de Latinoamérica y que pues iba a manejar esa plata, la iba a invertir e invertir el dinero en la bolsa internacional uno mismo tomando decisiones sin ninguna asesoría es sumamente peligroso, por más banquero, por más economista. Entonces se pegó a la burbuja de los dot-com en el 2000 y lo pelaron, la perdió toda, ¿sí? Porque una forma muy chévere de hacer plata es que usted le pegue a una acción. Si usted cuando Google estaba empezando, usted se la pilló, ¿sí? Y metió $1 en Google o $1000 en Google, hoy sería millonario, hoy tendría 5, 10, 15 millones de dólares. O en Amazon o en Apple, pero píllesela. Dígame en este momento cuál es el nuevo Google. Antes de que ya todo el mundo lo sepa, porque cuando ya todo el mundo lo sabe, no tiene ninguna gracia. Entonces hay decenas, centenas de compañías que pintan muy bien y en donde usted puede poner su plata y se la pelan todita, porque la compañía termina en la olla. Yo tuve una experiencia personal parecida. En Arabia, pues a uno le pagan todos los gastos y la platica le entra cash, entonces comenzamos a ver buena platica en el banco. Y entonces el problema suyo es qué va a hacer con la plata. Ese problema lo va a tener Gianni dentro de mucho. ¿Qué va a hacer con la platica? ¿No? Y entonces eh, en la, la invertí en un banco de inversión, pero pues yo quería poder entender y tomar las decisiones. Y me puse a estudiar. Y entre más estudiaba, menos entendía. Entonces dije, no, yo tengo que hacer unos cursos. Y entonces el mismo banquero me invitó a hacer un curso un sábado, un desayuno. Me dijo, lo invito a un desayuno. Y yo fui a ese desayuno buenísimo, en un hotel espectacular, un desayuno pues maravilloso, gratis, pues, ¿no? Yo decía, no, qué cosa esta tan buena, le dan a uno desayuno gratis. Y me hicieron una presentación en medio del desayuno de una inversión nueva y de un fondo, yo no sé qué. Ese chistecito, tomar esa decisión, nos costó $30,000. Perdimos, nos dieron una pela. Entonces, ese es el desayuno de $30,000, el desayuno más caro que yo he pagado. Sí. Tengo otro amigo que toda su plata la metía en locales comerciales. Ya no hay nada mejor, mira, yo compro este local, se lo alquilo a un banco, se lo alquilo a un restaurante, a una cadena y mira cómo me va de bien, mira la rentabilidad que tengo. Entender lo que por aquí es que es la cosa. Y vino la pandemia y se imaginan en dónde estamos. ¿Sí? Y un colega muy querido tenía un letrero en la puerta de su consultorio, ¿no? Y decía, en su juventud se gastó la salud buscando dinero. En su senectud
se gastó su dinero buscando salud. Y ahora, sin dinero y sin salud, ahí va Romero en un ataúd. A mí me gustó, pues era digamos, un poemita popular que uno podría clasificar como barato. Pero a mí me gustó que ese colega, que en ese momento pues estaba mucho mejor económicamente que yo, tuviera esa filosofía pegada en su consultorio. Pero la paradoja es que ese colega terminó tal cual, sin dinero y sin salud. Entonces, uno se tiene que creer las cosas que pega en su mente. O sea, tiene que ser real. Él tenía ese letrero ahí, pero aparentemente no se lo creía. No lo aplicaba y no lo aplicó en toda su vida. Entonces, no solo es ver las frases, no solo es aprenderlas, no solo es aprender estrategias, sino que de verdad las apliquen y las vuelva realidad. Bueno, si hay alguna pregunta o comentario, espero que esto les sirva de algo. Yo sé que muchos de ustedes de pronto tienen esta problemática todavía lejos, pero que tengan unas bases para no meter las patas. Acuérdense que todo esto queda ahí publicado en el sitio y lo pueden consultar y revisar cuando quieran. ¿Ok? ¿Alguien? ¿Pregunta, opina? Si no, damos por... Doctor, buenas noches. ¿Sí? Pues Luis Eduardo Rosero. Pues básicamente pues, me conecté tarde, venía del trabajo, pero este poquito de tiempo que pude aprovechar, magnífico su exposición, perfecto, lo felicito, doctor, de todo corazón, ser nuestro tutor. Y estos mensajes de vida que nos presenta lo llenan a uno, o a mí personalmente me llenan muchísimo. Y son experiencias de vida que nosotros tenemos que ir tomando y en la medida en que las personas la han vivido, pues uno cometer esos errores. Otra cosa que yo tenía para comentar es básicamente a veces ese adagio popular que dice, ¿es pobre o estoy pobre? Entonces yo creo que la conducta en ese adagio es estar pobre en un momento dado, pero siempre tener la mentalidad positiva, echar para adelante y pensar que si uno tiene salud, tiene la protección de Dios y tiene amigos, va a ser siempre una persona beneficiada por la vida. Muchas gracias. Bueno, y un saludo a Denis, que nos tiene muy preocupados. Decía algo, Denis, para saber qué estás. Estoy viva, estoy viva. Les voy a poner aquí mi cara de moribundez. Ah, no, pero estás bien. Qué Estoy bien, bueno. bien. Qué bueno verte pues, porque la gente dice que con COVID no le dan ganas ni de mover un dedo y usted se ha mamado 2 horas. Entonces no está tan No, grave. estar encerrado es Mientras esté desesperante. allí no está tan grave. Nos alegra mucho, Denis. Ojalá se mejore pronto. Gracias, Doc. Bueno, Le quería preguntar sí, de paso, ¿me está escuchando bien? Así sí, como el libro negro ¿recuerda el que me recomendó, el libro negro del emprendedor, el que nos sí. leímos el año pasado? ¿Hay alguno así parecido, pero para el inversionista? ¿Algo para Uy, dummies? No. muchísimos. Este es un campo, pues, es una verdad, pues, de perogrullo decir eso, pero pues este sí es un campo súper extenso. Entonces, pretender resumirles en una horita, ahí se puede pasar uno horas y días enteros, pues esto es una carrera, pues. Esto es como decirles, voy a hablar de oftalmología en una hora, ¿no? Y yo no soy ni mucho menos, pues, el más sabio y el más experto. He logrado construir un patrimonio y tener una vida equilibrada y tener una vida tranquila y por eso considero que puedo dar consejos. He metido muchísimas patas, he cometido muchísimos de los errores que les digo que no cometan eh, y por eso me siento en capacidad de aconsejarlos y el que quiera pues ya un consejo más personal con mucho gusto. Eh, Creo que tengo buena experiencia, sobre todo en cometer errores y ayudarles a que no los cometan.
Desafortunadamente no nos enseñan a los médicos, no hay ninguna educación en este campo. Y eventualmente todos comienzan a tener una plática disponible y comienzan a pensar, bueno, ¿yo qué hago? ¿Ahora qué hago con esto? ¿Dónde la meto? ¿Dónde la invierto? Pues espero que esto algo les sirva, pero obviamente que hay muchísimo material, desde videos en internet, desde... Lo único que les diría es, oigan lo que su banco de inversión les dice y les aconseja, pero no lo sigan. Óiganlo porque sirve para educarse, pero no sigan a los gerentes de inversión, no lo sigan al pie de la letra. Siempre analicen, siempre tómense un tiempo, no se emocionen con que el gerente le dice, mire que hay una inversión nueva, que yo no sé qué. Un momentico, a ver, yo la estudio, la miro por mi lado, y vayan siempre con mucha discreción. No se dejen llevar, porque hay mucha gente muy torcida en todas partes, en todos los campos. ¿Sí? Doctor Castro, ¿qué opina de las criptomonedas ahorita que están de moda? Pues, Para mí es alto riesgo, es inversión de alto riesgo. Pues usted ve que ha habido gente que ha hecho un poco de plata con eso, pero pues todas las inversiones de alto riesgo le pueden dar muy buena plata. Y eso es muy despistador porque casi todo el mundo le viene con el histórico. Doctor, mire esta inversión, clásico ejemplo de las pirámides, ¿no? Mire esta inversión en esta cosa que en el año que lleva ha dado el 200%, 300%. Y de pronto llega un colega y le dice, mira, compra de esto, que esto me ha triplicado la plata. Eso es requete fácil. Coger una cosita y pegarle, y así le pegue, así no lo tumben, así le pegue. Lo difícil es que usted le diga, a mí todo el que me dice, no, yo sí soy un berraco, yo he hecho, yo cómo era que yo compré unas acciones a tanto y ahora valen tanto. No, es que yo soy un genio. Le digo, dígame en la totalidad de su portafolio, en los últimos 5 o ojalá 10 años, ¿cuánto ha hecho? Y verá que el más genio de los genios, si es honesto, entre 6 y 7%. En la totalidad de su portafolio en los últimos 5 años. No que una vez compré una acción y me fue súper bien. No, es que al lado de esa hay otras y me pegó un azotón el berraco. ¿Sí? Y eso es lo que usted tiene que ver. Y por eso les digo que el balance patrimonial es fundamental. En la totalidad de lo que usted tiene, bienes raíces, bienes muebles, bienes inmuebles, carros, inversiones, acciones. ¿Cómo le fue a usted? Usted súmese, réstese las deudas y va a ver cómo está. Y eso que aumentó, esa es su realidad. Y si usted logra crecer el 7 o el 10% anual, me le quito el sombrero. Está haciendo las cosas muy bien. Eso es con todo, ¿no? Con todo su trabajo, con todo su aporte. Porque el otro cuento es, no, yo le meto 6 horas diarias a estudiar la bolsa y hago inversiones y me estoy ganando el 12%. ¿Sí? Y si usted estuviera trabajando esas 6 horas en consultica, ¿no hacía un poco de plata también? ¿Sí? Entonces, si usted quiere volver muy bueno en eso, sí, pero le tiene que meter un mundo de horas. Entonces, mi consejo no es, sea oftalmólogo, gánese la vida como oftalmólogo, pero pues gástele un tiempito a mirar, a balancear, a oír consejos de gente que honestamente lo quiera ayudar, y eso es muy raro. Casi todo el mundo tiene una tajada por debajo en los consejos. Encontrar a alguien que honestamente lo quiera aconsejar y ayudar, y usted decide hasta dónde sigue ese consejo. ¿Ok?
Entonces, si usted me dice en este momento, ¿meto plata en criptomoneda? Sí, métala, es alto riesgo. Así como puede hacer buena plata, puede desaparecer tuitica, de un pipazo. ¿Ok? Muchas gracias, doctor. Bueno, Gracias, doctor. No sabía que el doctor Gerson estaba invirtiendo en criptos. bueno, hasta luego pues. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.